Muy buenas a todos. Voy a explicarles ahora cómo plantear y cómo resolver un ejercicio de electroestática utilizando la ley cuantitativa de Coulomb en una planilla de Excel. Bien, primero tenemos aquí el planteamiento del ejercicio. El problema dice que hay dos cargas de 4 microcoulombs y menos 8 microcoulombs que están separadas a una distancia de 4 milímetros. Y nos pregunta el ejercicio con qué fuerzas se atraen. Bien, lo primero que debemos hacer en básicamente cualquier ejercicio de física es una extracción de datos. De acuerdo a la lectura del ejercicio debemos puntualizar exactamente qué datos tenemos en cada problema. En este problema, por ejemplo, tenemos ambas cargas, porque nos dice dos cargas de 4 microcoulombs y menos 8 microcoulombs. Entonces anoto ambas cargas como carga sub 1 y carga sub 2. La primera carga es la de 4 microcoulombs, la segunda carga menos 8 microcoulombs, aquí están. Y finalmente tenemos la distancia. La distancia tiene un valor de 4 milímetros. Estas dos cargas se encuentran separadas a 4 milímetros. Y nos pide calcular la fuerza. Bien, aquí tengo ya la fórmula de la ley cuantitativa de Coulomb, que establece que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que separa ambas cargas. En fórmula eso es la fuerza igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Para calcular esta fuerza necesito cada uno de estos datos. Si se fijan, aquí ya tengo la carga 1 y la carga 2 y también tengo conocida la distancia, pero me falta la constante de Coulomb. La constante de Coulomb, como su nombre indica, es una constante. Y es una constante que no cambia. El valor de la constante es de 9 por 10 a la 9 newtons metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora bien, en el colegio, cuando utilizamos la pizarra en nuestros cuadernos y bolígrafos, esta es la forma en la que escribimos clásicamente los números junto a sus unidades. Sin embargo, para una planilla de Excel es conveniente aprender otra forma de escritura. No es otra forma de escritura, sino simplemente saber entender qué es lo que significa. Bien. Ahora, si me fijo aquí, la constante de Coulomb está expresada en newtons, está expresada en metros y en coulombs. Eso significa que las variables que tengo de cargas y distancias deben estar expresadas en este tipo de unidades. Si ustedes se fijan, las cargas deberían estar expresadas en coulombs, pero aquí las tengo expresadas en microcoulombs. Por lo tanto, debo hacer una conversión de unidades. La palabra microcoulombs significa simplemente un número. Micro significa algo sumamente pequeño y su valor numérico es de 10 a la menos 6. En el colegio seguramente aprendimos a hacer una conversión de unidades y escribir este valor. Que 4 microcoulombs, sabiendo que un microcoulomb tiene un valor de 10 a la menos 6 coulombs, entonces 4 microcoulombs tiene un valor total de 4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿No es cierto? Ese es el valor, esa es la forma que seguramente aprendimos en el colegio. Pero hay otras formas de expresar esto. Existen, por ejemplo, calculadoras un poco más antiguas que no tienen la tecla que dice por 10. Esta partecita de acá. Generalmente todo esto está escrito en una pequeña tecla al final de nuestras calculadoras. Dice exactamente por 10 elevado a un número variable. Ahora, existen calculadoras más antiguas donde no existe ese por 10, sino que el número debería escribirse como 4e a la menos 6. Y ambos números son exactamente el mismo. ¿Qué significa 4e a la menos 6? Esta letra e tiene el mismo significado que por 10.
Simplemente este por 10 se ha convertido en una letra E. Entonces 4 por 10 a la menos 6 es 4e a la menos 6. Y tienen el mismo valor. 4e a la menos 6. ¿Cuánto valdrá 4e a la menos 6? Aquí arriba aparece el valor de ese número y es 0,000004. Es decir, la coma que en un principio estaba aquí tuvo que recorrer 6 espacios hacia la izquierda. Y esos 6 espacios terminan exactamente aquí. Entonces es una forma de escribir que seguro algunos de ustedes ya conocen, porque a lo mejor han tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de calculadoras. Y lo mismo hago aquí. Menos 8e a la menos 6. Y ese es el valor. Ahora, fíjense que aquí me aparecen unos cuantos decimales, 2 decimales de 0, que simplemente es por la configuración de nuestra planilla de Excel. Puedo aumentar ceros o puedo quitar los ceros con la opción que tengo de donde dice número. Y eso es. Entonces, estos son los dos números después de haber realizado la conversión de unidades. 4 microcoulombs tiene un valor de 4e a la menos 6 coulombs. Y lo mismo los 8 microcoulombs tienen un valor de menos 8e a la menos 6 coulombs. O se puede leer simplemente como 4 por 10 a la menos 6 coulombs, menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Finalmente la distancia. La distancia está expresada en milímetros. Y de la misma manera me fijo que la constante no está expresada en milímetros, está expresada en metros. Por lo tanto, debo realizar una conversión también de estas unidades. 4 milímetros será 4 por 10. La palabra micro significaba 10 a la menos 6. La palabra mili significa 10 a la menos 3. Me pasa lo mismo que antes, simplemente me aparecen 2 ceros de más que puedo ir quitando. Y este es el valor, 0,004. Finalmente, ¿cuánto será el valor de 9 por 10 a la 9? Como ya aprendimos antes, es muy fácil escribir 9. En vez de escribir por 10, simplemente pongo la letra E. 9 por 10 a la 9. Y evidentemente es un número bastante grande y aparece aquí arriba. ¿Sí? Bien. Muy bien. Una vez que tengo los dos números desarrollados, me olvidé poner aquí que son metros. Y aquí, bueno, básicamente las unidades no han cambiado. Lo único que hice fue convertir este número de notación científica, que sigue escrito en notación científica, pero utilizando otra letra. ¿Por qué hago esto? Porque al momento de utilizar la fórmula me va a ser mucho más sencillo utilizar directamente los números en cada casilla. Bien, simplemente escribo que la fuerza es igual, vamos a ver a qué es igual la fuerza. Al lado derecho voy a iniciar siempre, para resolver una fórmula, siempre voy a iniciar con el signo de igualdad. Al escribir este signo de igualdad, mi planilla de Excel va a entender que estoy intentando escribir una fórmula para obtener un número directamente. Entonces, lo único que voy a hacer es escribir los valores que tengo en la constante, en las cargas y en la distancia. Pero para facilitar las cosas, simplemente cliquearé el número de columna respecto a la fila, la casilla que corresponde a la constante. En este caso, la constante se encuentra aquí, constante. La columna E, fila 8. Entonces yo simplemente cliquearé esa casilla. Y me aparece una E8, que significa que estoy utilizando el número correspondiente a la columna E, fila 8. ¿Bien? Escribo el signo de la multiplicación, el símbolo de la multiplicación, y ahora escribo ambas cargas. ¿Dónde se encuentran las cargas? La primera carga se encuentra aquí, en la columna E, fila 4. Escribo nuevamente por la segunda carga.
Es esta carga de acá. Y esa carga se encuentra aquí. La columna E, fila 5. Y todo esto está dividido entre la distancia elevada al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? La distancia ya convertida es este número de aquí, que está en la columna E, fila 6. Pero como está elevada al cuadrado, yo puedo elevarla al cuadrado o multiplicarla por la misma celda. Para no tener ningún tipo de error, es muy conveniente, les decía, escribir esto dentro de un paréntesis, para que así no tenga ningún problema. Bien. Este es el valor que corresponde a la fuerza. Ahora, ¿qué pasa si no quiero ver la fuerza expresada de esta manera? Simplemente escribo o coloco la opción de verlo como número. Si tiene algunos decimales de más, lo mismo, se los quito aquí. Y el resultado de la fuerza es de menos 18.000 newtons. Bien. Pueden intentar esto con este mismo ejercicio y aplicando la fórmula que les dije. Bien, eso es todo. Muchas gracias.